determinada cadena productiva, estoy generando un producto y yo lo que hago es innovo en esa cadena. ¿Para qué? Para mejorar mi calidad, para reducir mis costes, para aumentar mi cadencia, es decir, para sacar más piezas porque el mercado me lo está reclamando, y yo lo que hago es que innovo en procesos. También puedo innovar en productos, es decir, voy a sacar nuevos productos con nuevas características, más competitivos, que ya no estén en el mercado. Esa es otra línea de I+D, de innovación. Y luego hay otro punto que nos olvidamos muchísimo, que es la innovación en gestión y en estructura empresarial. Esto genera tanta riqueza para las empresas como los otros dos procesos de innovación que hemos comentado antes. Es decir, hay que evolucionar, hay que mejorar la empresa, hay que ser más productivos, y eso se hace a través de la innovación en la gestión. Siguiente, por favor. Un parque tecnológico tenemos que pensar que es una organización de carácter privado y gestionado por profesionales especializados, cuyo objetivo principal es mejorar la riqueza de la comunidad que en él se encuentra y mejorar la riqueza de la región, que promueve la cultura de la innovación y la competencia entre empresas e instituciones que integran ese parque para desarrollarse conjuntamente, que estimula la gestión y el flujo del conocimiento y las tecnologías, que impulsa la creación y el crecimiento empresarial. Y hay otro punto importante que no hemos hablado aquí, que es la transferencia inversa. Es decir, siempre hablamos de que nosotros tenemos que introducir esa relación entre lo que es el conocimiento y las empresas para generar nuevos productos que saquemos al mercado, ¿de acuerdo?, que podamos vender y que al final, digamos, hagan que mi empresa pues sea más rentable, que pueda crecer, que tenga más beneficios, etcétera, etcétera. Pero no hablamos de lo que es la transferencia inversa. Es decir, ¿y qué ocurre si yo cada vez estoy invirtiendo más en innovación, me estoy metiendo en más proyectos? ¿Cómo le afecta eso a las universidades? ¿Cómo le afecta eso a los entes de conocimiento? También están creciendo con nosotros, porque cada vez van a necesitar más personal más adecuado. Cada vez se están metiendo en más proyectos de I+D, en más proyectos de investigación. Es decir, cada vez están mejorando lo que es su conocimiento. Y eso al final lo que estamos haciendo es que estamos enriqueciendo la sociedad. Es decir, no solo tenemos que pensar que estas vías a través de parques tecnológicos, centros tecnológicos, clústeres, me llevan hacia el crecimiento de las empresas, también me llevan hacia el crecimiento del conocimiento. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de la evolución de lo que son los parques tecnológicos en España. Comenzaron entre el 88 y el 95, se crearon 8 parques tecnológicos en las distintas regiones y tenemos una inversión de 375 millones de dólares. En principio, las universidades no se incorporaron a dichos parques. La verdad es que no sabemos muy bien por qué fue. La tipología de los primeros parques se centró principalmente en lo que era la parte urbana, ¿de acuerdo?, y la parte de los suministros de gas, agua, electricidad. No se enfocaron en lo que eran edificios emblemáticos, edificios diferentes, que eso al final, digamos, crea atractivo a las empresas para situarse en esos parques tecnológicos y tiene una importancia capital para que un parque tecnológico pueda desarrollarse y pueda, sobre todo, atraer inversión extranjera, que es lo que nos interesa. A partir de ahí empezaron a centrarse en lo que era la creación de edificios singulares, es decir, que esos centros tecnológicos, esas empresas que se implantaban, procuraban hacer edificios y centros con una arquitectura bonita y distinta. ¿Para qué? Digamos, para que las empresas les fuera atractivo el implantarse en estos parques tecnológicos, y se potenció mucho lo que eran las zonas verdes y la conservación del medio ambiente. Y luego, importante, se centró muchísimo, como comentábamos antes, en lo que era la cercanía de los aeropuertos y donde tuvieran unas excelentes comunicaciones. Siguiente. En la fase de desarrollo hay un ejemplo muy claro, que es en el año 93 se produce un CETICO, que nosotros denominamos Zona Franca, y donde se genera un parque tecnológico en torno a lo que es la factoría de Citroën en Vigo, ¿de acuerdo?, que al final es un constructor donde es uno de los constructores principales que hay a nivel europeo, tiene 37 plantas y el buque insignia de toda la multinacional es la planta que tienen en la zona franca de Vigo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pues se desarrolló todo lo que fue un parque tecnológico, un centro tecnológico y un clúster, que será un ejemplo que veremos más adelante.
A partir del 95 es cuando las universidades ya les empieza a traer lo que son los parques tecnológicos y los parques científicos, y más de 23 universidades se incluyen y empiezan a trabajar con estos parques. Varios conceptos. Cuando hablamos de parque o centro tecnológico es una cosa, y cuando hablamos de parque y centro científico es otra cosa, ¿de acuerdo? El centro científico se encarga principalmente de desarrollar una serie de ideas nuevas y desarrollarlas hasta su primer prototipo. Es decir, ahí nosotros no pensamos en industrializar y en sacar al mercado ese nuevo producto. Sin embargo, cuando yo ya empiezo a pensar en lo que es un parque tecnológico, un centro tecnológico, es decir, ya estoy pensando en lo que es la parte de desarrollo. Es decir, estoy pensando cómo voy a producir esa idea que tengo, cómo la voy a industrializar y cómo la voy a poner en el mercado, ¿de acuerdo? Es lo mismo que tenemos que separar cuando hablamos I más D más I. La I mayúscula significa investigación. Era lo que hablábamos en los centros científicos, lo que desarrollamos son nuevas ideas, nuevas patentes, y me quedo en lo que es la parte de prototipado. Primer prototipo, hasta ahí llega lo que es un parque científico y lo que es la I de investigación. Cuando yo hablo de desarrollo, es cuando ya me meto en lo que comentábamos antes de los centros tecnológicos, es decir, el desarrollo. Yo esa idea que tengo un prototipo, tengo que desarrollarla, tengo que industrializarla, tengo que saber cuáles van a ser las necesidades de mi mercado, tengo que tener un plan estratégico de qué voy a hacer, de cómo voy a hacer esa pieza, de la cadencia que necesito para sacar al mercado, de mi competencia, de cómo se va a adaptar a mi cliente final. Y todo eso industrializarlo y producirlo con la suficiente calidad y a unos costes acordes al mercado, ¿de acuerdo? Y luego, cuando hablamos de la I minúscula, que es la innovación, que es de lo que hemos estado hablando también aquí muchas veces, tenemos que pensar que en la innovación no partimos de un concepto que no había en ningún sitio. Es decir, está muy unido lo que es la innovación a lo que se llama el modelo de utilidad, los modelos de utilidad, que es algo muy relacionado con las patentes, y donde yo lo que estoy haciendo es utilizando ideas que ya había, pero que les voy a dar otro enfoque para poder llevarlas al mercado y para que sean competitivos y me generen riqueza para mi empresa. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y luego aquí vemos ahora mismo lo que es la parte de expansión, donde yo aquí lo que reseñaría principalmente son las regiones. Ahora mismo en España cada una tiene varios parques y centros tecnológicos, ¿de acuerdo? Y lo que se genera es una política común en cada una de las regiones para esos parques y centros tecnológicos, para esa innovación. Es decir, las ayudas que salen en I+D van enfocadas en una determinada línea. Pongo un ejemplo. La región de Castilla y León ahora mismo está muy enfocada en lo que es el vehículo eléctrico. Es decir, cualquier proyecto que presentemos de I+D para un vehículo eléctrico va a ser aprobado sin problemas. Sin embargo, la región del País Vasco pues está más enfocada a lo que es la aeronáutica, automoción, interrelación entre empresas y la internacionalización. Cualquier proyecto de I+D que venga hacia eso no tiene problemas. Es decir, estoy hablando de políticas regionales en I+D. Seguimos, por favor. Siguiente. Algunos datos de interés que tenemos aquí en cuanto a lo que son las empresas que integran los parques regionales. Ahora mismo, perdón, los parques tecnológicos. Ahora mismo hay 81 parques tecnológicos en España, donde tenemos aproximadamente, espérate, me parece que son unos 63.000 personas, me parece. Tiene una facturación, me parece que son de 150 perdón, espérate, no lo veo bien. No se ve bien. Un segundito. Decíamos que ahora mismo existen aproximadamente unos 25.000 trabajadores en I+D, que hay una evolución de la facturación en torno a los 28.000 millones de dólares que se facturan en los parques tecnológicos de España, que da aproximadamente trabajo a unas 86.000 personas, perdón, que hay 6.036 empresas y que el número de trabajadores en total son 154.000. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente.
Sí que es interesante estos datos para ver cómo el estar en un parque o centro tecnológico, al final lo que nos va a garantizar es la sostenibilidad de nuestra empresa, a través de las políticas que nos obligan a una gestión y a invertir en innovación. España aproximadamente desde finales del 2008 hasta la actualidad pues está inmersa en una crisis bastante grande, ¿de acuerdo? Y sin embargo, los datos que tenemos comparativos del 2010 al 2011 para los parques tecnológicos nos van a dar, digamos, la siguiente visión de lo conveniente que es para las empresas implantarse en un centro tecnológico, en un parque tecnológico, ¿de acuerdo? Podemos decir que en el 2010 en España el índice de paro era del 19%. En el 2011 es el 23%, es decir, ha aumentado 4 puntos. Aquí vemos que en los parques tecnológicos se ha reducido, es decir, ha habido más trabajo en un 6%. Es decir, hay un gap, hay un intervalo de unos a otros de un 10%. Eso es muy importante y más en la situación de crisis en la que nos encontramos. Vemos que, por ejemplo, en el 2010 el Producto Interior Bruto en España creció el 0,7% y, sin embargo, estamos hablando que se incrementaron las ventas en los parques un 8,20%. Estamos hablando que se estaba destruyendo empleo con un 23% de desempleados y hay un crecimiento del 12%. Y luego que, por ejemplo, en la situación en la que estamos, se han invertido en el 2011 1.500 millones de dólares en I+D en los centros tecnológicos y parques tecnológicos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de los clústeres así muy rápido, ¿de acuerdo? Donde al final es una concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten su interés en un sector económico y estratégico común. Son generadores de sinergia, impulsan la innovación, impulsan la mejora de la competitividad, la promoción del sector y las defensas de sus intereses, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es potenciar a un nivel enorme lo que es la riqueza para una determinada zona, esos clústeres. ¿Por qué? Porque están enfocadas en concreto en un determinado sector. Siguiente, por favor. Las características, como hablábamos antes, una concentración, una especialización en el sector económico concreto, un efecto multiplicador, ¿de acuerdo? Lo cual es muy importante para las regiones. El concepto de la triple hélice, donde se unen la administración, universidad y empresa dentro de la misma región. Y luego un punto importante, es decir, en un clúster todas las empresas que hay están en un mismo sector enfocadas, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final estoy teniendo competencia con esos miembros del clúster, porque incluso voy a ir a mercados donde hay otras empresas que pertenecen al clúster y que van a competir conmigo para vender a mis mismos clientes. Pero incluso así tenemos que ser abiertos de miras. Es decir, el estar en un clúster nos implica competencia, pero también colaboración. Y eso es lo que nos hace poder crecer tanto nuestra competencia como nosotros. ¿De acuerdo? Eso es importante. Son entidades vivas, dinámicas de la economía y generadoras de oportunidades, empleos y riqueza. Y eso es algo indiscutible. Siguiente, por favor. Me implica que voy a poder tener un acceso a proveedores y a servicios de manera común. Es decir, los miembros del clúster al final hacen una serie de gestiones y de políticas para poder abaratar muchísimo sus costes con economías de escala. Mejoran lo que es la eficiencia y la productividad, ¿de acuerdo? A través de los efectos anteriores. Hay una transferencia de conocimiento. Se pueden abordar proyectos muchísimos más grandes, tanto de I+D como de innovación, ¿de acuerdo? En conjunto, los miembros del clúster. Y aparte que difunden una visión de excelencia muy importante hacia el exterior, hacia la internacionalización, lo cual es muy importante para todas las empresas. Siguiente, por favor.